Hola, buen día. Somos el equipo 1, conformado por Ilse Esqueda, Kevin Cruz, Salma López y su servidora, Dana Bautista. Nosotros hablaremos sobre el diodo Zener. Los temas que se abordarán en esta exposición son los siguientes: diodo Zener, simbología, características, funcionamiento, demostración de circuito, así como también algunas de sus aplicaciones. Antes de adentrarnos en el diodo Zener, debemos conocer qué es un diodo principalmente. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo de voltaje y capacidad de corriente. Siguiente, por favor. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al anodo positivo. En este gráfico se muestran varias configuraciones de los diodos. Siguiente, por favor. Ahora hablaré sobre el diodo Zener. El Zener consiste en una unión especial semiconductor diseñada para conducir en la dirección inversa, que es un diodo polarizado inversamente cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, llamado voltaje o tensión Zener. Una vez alcanzada la tensión Zener, la tensión en los terminales del Zener no varía, permanece constante aunque aumente la tensión de alimentación. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido, en el cual comienza a conducir corriente y continúa operando continuamente en el modo de polarización inversa sin dañarse. El diodo Zener fue llamado así por su descubridor Clarence Melvin Zener. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre su simbología. Principalmente, los diodos se identifican gráficamente por su lado izquierdo, ya que se encuentra la entrada positiva llamada nodo y del lado derecho se encuentra la salida negativa llamada cátodo. Antes de conocer la simbología de un diodo Zener, debemos conocer la simbología normal de un diodo. El diodo normal tiene una unión tipo PN y que funciona como válvula de corriente. Es un diodo convencional que se le llama rectificador debido a que se utiliza en aplicaciones de circuitos rectificadores, en los cuales convierte corriente alterna a corriente continua. Tenemos el diodo Zener. El diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es el menor al que nos proporcionan. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodo son los reguladores de voltaje, recortadores de pico de voltajes o desplazadores. Hablaré sobre las características de construcción. Siguiente, por favor. Primero les hablaré de la construcción del diodo Zener. Bueno, aquí el sustrato N y P se difunden juntos. La región de unión está cubierta con una capa de silicio. Al mismo tiempo, durante la construcción se metaliza todo el conjunto para generar una conexión de ánodo y cátodo. La capa de silicio ayuda a evitar la contaminación de las uniones, por lo tanto, se utiliza en la construcción del diodo Zener. Siguiente, por favor. Sobre la región de agotamiento de un diodo Zener. Como podemos ver en la imagen, en este caso, la zona de agotamiento se extiende fundamentalmente en la zona P. La ruptura Zener sobreviene cuando se aplica una tensión inversa al diodo suficientemente alta como para que el campo eléctrico resultante rompa los enlaces covalentes de los átomos de la zona de agotamiento. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré de las características. Ok, los diodos se pueden diferenciar entre ellos según las características de construcción del diodo. Y algunas de las características del diodo son, por ejemplo, la tensión de polarización inversa o
tensión Zener, que es la tensión Zener se refiere a la tensión de ruptura inversa. Otra, la máxima corriente Zener en polarización inversa, que es la corriente máxima a la tensión nominal del Zener. Y la tercera, que sería el rango de tolerancia de BZ. La cuarta sería la máxima potencia disipada. Y la quinta sería la máxima temperatura de operación del Zener. Siguiente, por favor. Ok, ahora sigue el funcionamiento. Siguiente, por favor. Ok, el funcionamiento de un diodo Zener está diseñado para trabajar con polarización inversa. En lugar de cortar el flujo de corriente, como el diodo convencional, al alcanzar cierta tensión empieza a conducir en la dirección inversa. Se suele llamar tensión Zener al punto en el que se estabiliza esta tensión. Este tipo de diodo semiconductor es una pieza fundamental de los reguladores de tensión constante. O sea, si a un diodo Zener se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo, o sea, la polarización directa, toma las características de un diodo rectificador básico, la mayoría de los casos. Pero si se le suministra tensión eléctrica positiva al cátodo a negativa en el ánodo, o sea, por polarización inversa, el diodo se mantendrá una tensión constante. No actúa como rectificador, sino como un estabilizador de tensión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la demostración del diodo Zener en un circuito básico. Como mencionaba anteriormente Kevin, la polaridad del diodo es importante, ya que si está polarizado de forma directa, este es en dirección de avance, el diodo no va a tener ninguna propiedad en especial. El flujo de la corriente va a pasar por él con un estándar de tensión como de 0.7 voltios, que viene siendo lo mismo que con un diodo de silicio normal. Sin embargo, si se polariza de forma inversa, se va a crear lo que es el voltaje Zener, que va a regular el voltaje yendo desde poco voltaje hasta los 200 voltios, dependiendo el modelo del diodo Zener que se vaya a ocupar. El circuito básico en el cual se emplea el diodo Zener es el circuito regulador. Este hace que el voltaje de salida sea constante. Como podemos ver, el circuito básico está formado por una resistencia, que esta va a polarizar al diodo Zener, y tendrá otra resistencia a la cual va a estar conectado en paralelo, y se le llamará resistencia limitante a la primera resistencia y resistencia del diodo Zener a la segunda. Este circuito en este circuito se va a emplear lo que es la fuente de corriente directa. Ahora vamos a continuar con lo que sería la simulación. En este caso utilizaríamos el software de Multisim y el de Tinkercad. Aquí tenemos lo que es el circuito básico de un diodo Zener. Si corremos, vamos a ver que tenemos un voltaje en la primera resistencia de 8 voltios, la corriente va a ser de 3.66 miliamperios, el voltaje en el Zener va a ser de 11.94 y la corriente que va a pasar por él es de 1.12 miliamperios, y en la resistencia limitante va a ser de 11.94 voltios y una corriente de 2.54 miliamperios. Y todo el circuito va a tener una resistencia total, una corriente total de 3.66 miliamperios. Esto es con los valores de la primera resistencia 2.2 kilo, la segunda de 4.7 kilo. El modelo de diodo que elegimos va a tener 12 voltios y vamos a tener una fuente de 20 amperios. Estos fueron los datos que se nos proporcionó para la práctica. Sin embargo, en el software de Tinkercad, lo máximo que nos dan para corriente directa es de 9.
Entonces, en este caso, vamos a cambiarlo en 9 para corroborar los resultados que vamos a tener. Si corremos otra vez la simulación, vemos que los valores cambiaron, teniendo como voltaje del primer resistor 2.8 voltios y una corriente de 1.3 miliamperios. Aquí tenemos lo que es el software de Tinkercad. En este vamos a poder ver los componentes físicos. Entonces vamos agregando cada uno. En este caso iniciamos por la protoboard. Luego agregamos la primera resistencia. Tenemos que especificar el valor. La primera era de 2.2 kilo. La segunda resistencia era de 4.7 kilo. Buscamos lo que será nuestro diodo Zener. Sus terminales se van a determinar, puede ser prueba estática o la simbología dentro del componente es que donde esté la franja va a ser la terminal negativa. En este caso, la terminal negativa es la que ahorita está en la parte de abajo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este se tiene que polarizar de forma inversa. Entonces vamos a voltear el componente. Y como último vamos a agregar lo que sería la batería de 9 voltios. Procedemos a conectar cada componente. Y así quedaría nuestro circuito. Como se mencionó, los diodos Zener tienen diferentes modelos, entonces hay que especificar de cuánto voltaje sería nuestro diodo Zener. Aquí cuando ponemos el componente vemos el voltaje que este tiene. En este caso será de 12, no de 5.10. Y para checar el voltaje y la corriente vamos a utilizar un multímetro. Estos se van a colocar en lo que se quiera medir. El primero lo vamos a dejar en voltaje y el segundo lo vamos a cambiar a lo que sería el amperaje. Recordando que el voltaje se va a conectar en forma paralela a los componentes y el amperaje se tiene que abrir el circuito porque este va conectado en serie. Ya teniendo cada componente conectado, vamos a proceder a hacer la simulación. Como se puede ver, tenemos un voltaje de 2.8 y una corriente de 1.3 miliamperios. Si esto lo corroboramos con la simulación en el multisim, podemos ver que los valores son correctos. Bueno, ahora finalmente vamos a ver lo que son algunas de las aplicaciones que tienen este tipo de diodos. Y bueno, en la siguiente diapositiva, para ir comenzando, podemos notar en las imágenes que normalmente los diodos pues son utilizados para hacer lo que vienen siendo los multímetros, que es con lo que trabajamos alrededor de esta práctica y otras prácticas, y también con fuentes de poder de corriente, como la que se muestra también en la imagen. Pues bien sabemos nosotros que el funcionamiento de los diodos pues consiste en sí, como ya lo platicaban, en no dejar pasar el lado ya sea positivo o el lado negativo de la señal, pues de este. Podremos decir que el diodo actúa como una válvula que pues regula y pues entonces no deja pasar, ya sea les decía, este lado positivo o negativo a través de lo que es la resistencia de los diodos. Y así vamos a poder visualizar o pues tener una lectura
en forma de un arco, ya sea positivo o negativo, según pues lo que nosotros, de la manera que estemos utilizando este tipo de componentes. Si quieres, dale a la siguiente, Ilse, por favor. Ok, también hablando de las aplicaciones, podemos notar que tiene amplios usos, ya sea tanto comerciales como industriales, de lo que vienen siendo los diodos. Y pues algunas de las aplicaciones importantes que podemos mencionar es que los diodos Zener pueden actuar como un regulador de voltaje o como un estabilizador o como un protector, y también para formar ondas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que sea un estabilizador de voltaje, pues viene siendo la principal aplicación que se le dan a este tipo de diodos, dentro de lo que viene siendo el circuito eléctrico. eh, Proporciona que el voltaje que tiene sea constante a la carga desde una fuente, y o sea, donde su voltaje pues puede estar variando. Eh, y es muy importante mencionar esto, que los diodos regulan la tensión. Cuando nosotros necesitamos que haya una tensión específica, porque quizá el circuito es muy sensible a la subida de tensión, y pues nosotros ponemos un diodo Zener de acuerdo a la tensión que nosotros necesitamos. También eh, otra cosa que puede pasar es que podría haber variaciones en las resistencias, y con eso nos aseguramos, con estos dispositivos, aseguramos esto, que la tensión se mantenga estable con el diodo Zener. O quizá pues podemos utilizar una batería, o la fuente de alimentación esté estabilizada por X razón, y puede que la tensión pues vaya a subir más de lo que debe, y puede que nos afecte, ¿no? En la carga, y pues precisamente utilizamos este tipo de dispositivos pues para que no ocurra eso. Em, También sabemos que los diodos pueden ser utilizados para la protección de medidores. Y pues como mostrábamos en la primera imagen, los diodos Zener generalmente se emplean en multímetros pues para proteger el movimiento del medidor contra daños que son pues provocados por las sobrecargas, ¿no? Accidentales. Por último, puedo mencionar que una aplicación es para la formación de ondas. Se utilizan para convertir ondas sinusoidales en ondas cuadradas. Y bueno, si vemos en la siguiente diapositiva, sabemos que una vez aplicada los diodos, y ya la corriente, cuando va de forma correcta, pues va a pasar. Los diodos van a permitir el paso de esta para que funcionen correctamente nuestros dispositivos. Podemos ver las aplicaciones en nuestra vida diaria, como está en la fotografía. Vemos pues una laptop, ¿no? Que es como que lo más usual que podríamos dar como ejemplo. Podemos nosotros, gracias a este tipo de dispositivos, usar las computadoras y demás aparatos sin miedo a que pueda existir una variación en la corriente, y que puedan dañar pues prevenir más que nada que se dañen los componentes de la misma, y así pues protegemos, como habíamos estado mencionando, que es uno de los objetivos que también tiene este tipo de diodos. Vemos que constantemente pues interactuamos con aparatos que se componen de los elementos que son tan importantes en la electrónica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues aquí tenemos una
conclusión que fue la que pusimos también en la práctica, que es sobre lo que nosotros pudimos percatarnos a lo largo de la misma, cómo se pudo dar a conocer. Realizamos pues cálculos y procedimientos que gracias a ellos pues pudimos ver el comportamiento de los diodos Zener. Vimos también lo importante que estos son, este tipo de componentes dentro del dispositivo, dentro del circuito electrónico, y pues son realmente indispensables en la electrónica. Tienen diferentes funcionalidades. Su polarización, cuando es directa, que viene siendo el comportamiento como cualquier diodo normal, y cuando es inversa, el voltaje será mínimo cuando no se exceda el indicado. Sin embargo, habiendo un exceso, se mantendrá constante en las terminales. También podemos mencionar que, de acuerdo pues a la funcionalidad del diodo, pues radica en lo que se desea conseguir. Ya dábamos ejemplos de las diferentes aplicaciones que pueden tener este tipo de dispositivos, que tienen capacidad como reguladores, como protectores, etc. Y de igual forma, pues gracias a las investigaciones que realizamos, pues también pudimos observar que estos dispositivos los utilizamos pues cotidianamente, y comúnmente pues más que nada son para que los dispositivos electrónicos que tenemos pues no sufran algún tipo de daño por que se elevó la tensión eléctrica o algún daño en las resistencias, etc. Y bueno, aquí termina nuestra participación. Gracias.